Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos a este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes, para que aprendamos juntos acerca de diferentes temas de salud, psicológicos, de crianza y bueno, hay una cantidad de temas que traemos aquí a este programa para que a través de las pantallas lleguen toda esta información y esta educación. Hoy vamos a hablar de un tema visual y para esto nos acompaña Alain Pérez, él es médico oftalmólogo corneólogo y pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Alain, bienvenido a Ser Mamás. Muchísimas gracias, Caterina, y gracias por la invitación y buenas a todos los televidentes igualmente. Bueno, Alain, como ya le contábamos a nuestros televidentes, hoy el tema es sobre la salud visual y pues entremos en materia. Yo creo que aquí lo más importante es como hablar de la prevención, ¿cierto? Y sobre todo en los niños. Hablemos como inicialmente de las patologías oculares que se pueden presentar en la primera infancia. Bueno, el niño, aunque pequeño, sigue siendo una persona. Entonces, digamos que en rasgos generales las patologías que se pueden presentar son prácticamente las mismas que se pueden presentar en un adulto. Lógicamente, siempre tenemos un enfoque desde el punto de vista pediátrico para nuestros peques. Lo primero es decir que acá, como bien decías al inicio, es el tema preventivo. En medicina siempre, desde que tú vayas a un enfoque preventivo antes que al curativo, te va a ir mucho mejor tanto en los resultados que vas a obtener con tus pacientes como desde el punto de vista de los sistemas de salud en costo-beneficio. Siempre vas a ir mucho mejor cuando haces prevención que cuando lo que tienes que hacer es intervenciones para la curación. La recomendación que siempre le hacemos a las mamás, a los papás, es que el niño va a estar en desarrollo desde el momento en el que se concibe hasta el momento en el que nace y ahí empieza ese desarrollo visual. Y no nos podemos confiar de que los peques están viendo bien. Entonces, muchas veces creemos que el niño ve bien y no es así. Entonces, la recomendación que se le hace siempre a los padres es hacer exámenes periódicos de la visión a nuestros pequeñitos. Deben ser vistos por la parte nuestra de oftalmología. Ya si se encuentra algún particular en el examen físico oftalmológico que se le practican, entonces pueden ser vistos por las distintas subespecialidades que tiene la oftalmología en dependencia de la patología que se puede encontrar. Y la recomendación siempre es que siempre el bebé sea visto también por la parte de optometría para que se realicen los exámenes que se pueden realizar a esta edad, como la esquiascopía, que nos puede orientar un poquitico sobre la visión del niño y el desarrollo visual que va a estar teniendo para actuar de forma preventiva para con ellos. Bueno, Alain, eso es un tema muy interesante porque generalmente cuando las mamás entran en ese proceso de dar a luz, luego de dar a luz, los niños entran como en los controles de crecimiento y desarrollo. Exacto. Y ahí es donde nos envían como estos tamizajes visuales y otro tipo de tamizajes pues, que se le practican a los niños para identificar y prevenir enfermedades. ¿A qué edades empiezan a hacer esos exámenes o esos tamizajes visuales? Está muy relacionado también con la edad de nacimiento del niño. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un bebé prematuro que un bebé que nazca a término. Hay enfermedades asociadas a la prematurez de los bebés, como la retinopatía de la prematuridad, y son bebés que cuando nacen de forma prematura, es decir, de forma anticipada, se deben revisar inmediatamente al nacimiento. Deben ser revisados preferentemente por un retinólogo especialista en niños prematuros que pueda diagnosticar tempranamente la retinopatía de la prematuridad y en caso de existir tomar las acciones que nos permitan manejar del mejor modo este tipo de enfermedad y a futuro poder evitar una ceguera en los niños. Ya en niños que tienen un nacimiento a término sí los puedes ir manejando en el transcurso del primer año, quizás un primer encuentro con el oftalmólogo y con el optómetra, para buscar cuál es la refracción actual del niño y saber si vamos a estar necesitando corrección o no para lo que es un adecuado desarrollo visual del niño. Hay que recordar acá, mientras más tempranos tomemos acciones para con la visión de nuestros hijos, mejor nos va a ir. Hay una premisa acá que es la neuroplasticidad cerebral. Hablamos de que antes de los 9 años, cuando diagnosticamos tempranamente un defecto de la refracción, lo podemos corregir a tiempo. Igual otras enfermedades, como pueden ser las cataratas congénitas, por ejemplo, que pueden llevarnos también a una pérdida visual permanente si no tomamos acciones de forma lo más pronta posible.
esa neuroplasticidad cerebral que nos va a permitir hacer temas de habilitación visual. Acá es importante esto, son generalmente entidades que van a llevar una merma visual que puede ser monocular o binocular en el niño, y que ese desarrollo visual muchas veces no pasa desapercibido si no hacemos los exámenes correspondientes. Si lo hacemos de forma temprana y diagnosticamos tempranamente a los pequeñines, nos va a permitir también tomar acciones tempranas que nos lleven a una habilitación visual. Acá se habla de habilitación y no de rehabilitación. Rehabilitación siempre hablamos cuando el problema se presenta en un ojo que veía bien y tuvimos un problema, un trauma, una catarata, una opacidad corneal, perdimos la visión y hacemos acciones quirúrgicas o médicas que nos permitan devolver la visión. En ese caso se habla de rehabilitación. Y en el caso de los peques, como generalmente son problemas que ya venían previamente, lo que tratamos es de habilitar, desarrollar el potencial visual de un ojo para que tengan el mayor desarrollo visual posible en las edades ya de la adolescencia y de la adultez. Siempre que hagamos esto tempranamente, mientras más temprano lo hacemos, mejor nos va a ir en el desarrollo visual de nuestros pequeñitos. Así es, Alain. Otro tema que me parece bien interesante y es cuando hay, no sé, antecedentes genéticos, por ejemplo, cuando hay glaucomas, que generalmente son herencias o temas genéticos, ¿qué tan pertinente es estar como pendiente de los niños cuando sabemos que en nuestra familia hay patologías genéticas en la parte visual? Las patologías oculares genéticas, por lo general, por ejemplo, el glaucoma es una de las enfermedades congénitas que más fácil diagnóstico va a tener. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar unas características en el ojo del niño que no son características habituales en un infante. Ahí se pueden presentar cambios en el tamaño del ojo, la propulsión del ojo hacia adelante, es decir, puedes encontrarte córneas agrandadas, enrojecimiento ocular, lagrimeo. Se pueden ver córneas que también cambian de coloración, ojos con buftalmos, y son patologías que te orientan muchas veces con mucha facilidad hacia el diagnóstico de un glaucoma congénito. Ahí tienes también las cataratas congénitas, que pueden ser monoculares o binoculares, y que eso también va a definir una conducta quirúrgica para con los niños. Muchas veces los padres lo diagnostican porque ven una desviación en el ojito del niño y ahí puede estar presente la catarata. También defectos refractivos elevados en los ojos también pueden ser diagnosticados tempranamente, y muchos tumores también, los tumores de la infancia como el retinoblastoma, que son tumores que se deben diagnosticar tempranamente para tomar conductas quirúrgicas, pueden poner y dar al traste con la vida del paciente, y que muchas veces los padres lo determinan incluso en fotografías. Hacen una foto y hay un ojo que tiene sus reflejos rojo-naranja y en el otro ojo se ve un reflejo blanquecino que se denomina leucocoria, y eso nos puede orientar también en el diagnóstico. Muchas veces llegan a la consulta precisamente por una foto que les hicieron a los peques. Pero qué interesante que ya podamos identificar este tipo de situaciones a través de una fotografía. Alain, otro tema que yo creo que sería muy interesante tocarlo en este programa es el estrabismo, porque sabemos que todos los bebés nacen con estrabismo en sus ojitos, o la mayoría, ¿cierto? En su mayoría nacen como con estrabismo, y a medida que van creciendo y se van desarrollando, pues sus ojitos van tomando como la posición adecuada o el lugar correcto, ¿cierto? Pero hay unos bebés que se quedan con el estrabismo. ¿Hasta qué edad o hasta qué momento es normal un estrabismo, y cuándo una mamá o un papá debe preocuparse por esta situación en los niños? Mira, el tema del estrabismo, aunque no es mi campo de acción, es un tema que realmente debemos tener siempre en cuenta. Primero, muchas veces los propios errores o defectos de la refracción van a llevar a una mala visión de uno o ambos ojos, y esto puede producir que los ojitos se desvíen. Hay que explorar si ese estrabismo es binocular, si es monocular, si el estrabismo es todo el tiempo o es en algunos momentos. Muchas veces en patologías monoculares, cuando el peque está haciendo actividades, como por ejemplo ver la televisión, uno ve que hay un ojito que está mirando el televisor y el otro que se empieza a desviar. Eso te está orientando acerca de una mala visión quizás en el ojo. Los estrabismos pueden ser temas de acomodación, convergencia, y en su mayoría muchas veces lo son en estas edades.
no tienen un adecuado mecanismo de acomodación-convergencia, y hay ejercicios que los pueden ayudar a que esa acomodación-convergencia se restablezca o empiece a ejecutarse de una forma adecuada. Pero sí hay que examinar siempre por los especialistas, porque hay otras veces que los estrabismos obedecen a patologías del sistema nervioso. Entonces ya son unos temas un poquitico más complejos y deben de llevar su merecido estudio en su momento por el especialista en estrabología. Pero entonces, de manera general, Alain, ¿es normal que un bebé tenga estrabismo? Se pudiera decir que es frecuente, pero no normal. Normal no es, lo normal es que en posición primaria de la mirada el pequeñito tenga ortoforia, es decir, que los dos ojos estén completamente derechitos y que no haya desviaciones. Cuando hay desviaciones nos están orientando a que hay algo mal en los ojitos y debe ser visto. Bueno, eso es muy importante, pues porque si en mi experiencia como madre y en la experiencia que he tenido con otros bebés o otros niños, sí he visto casos de niños que generalmente cuando están bebés o son neonatos, cuando empiezan a abrir sus ojitos y a descubrir como la parte visual, sí tienen ese estrabismo muy notorio, pero a medida que se van desarrollando, eso va pasando, entonces sí sería muy interesante como hablar del tema o haber tocado el tema para que las mamás o los papás como que tuvieran claridad sobre eso, ¿cierto? Alain, yo creo que hay algo que causa mucha curiosidad en los padres o en las familias en general, y es el tema de los exámenes visuales en los niños, porque digamos que a un adulto tú le pones un lente y el adulto te puede expresar si ve o no ve, o si le queda bien o no le queda bien, pero con los niños, ¿cómo es esa parte? O sea, porque es un niño, es un bebé en su mayoría, o es un niño que está entre la edad de los 2, 3 años, que son en esas edades donde se hacen esos tamizajes visuales para prevenir. Entonces, ¿cómo es la parte de realizar un examen visual, un tamizaje visual en los niños? Hay que tener muy en cuenta la edad del niño. Hay niños en edades verbales y en edades no verbales. El niño cuando está en edad verbal es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque tú tienes cartillas específicas para la edad, que tienen un barquito, un carrito, un arbolito, una casita, y el niño fácilmente es capaz de identificar este tipo de figuras y y eso puede hacer mucho más fácil, digámoslo así, el examen y la colaboración del niño. Pero en la edad no verbal es cuando se complejiza un poquitico la cosa. En los primeros momentos muchas exploraciones se hacen en base a lucecitas, objetos que le llamen la atención por su color, sobre todo colores vívidos, y se les pueden mostrar al peque esos colores, esos objetos de esos colores vívidos, mostrárselos al frente, dárselos que lo reconozcan, y luego se lo puedes mover hacia los lados y ver si él es capaz de fijar, seguir y mantener la mirada en esos puntos. Eso está hablando de que existe visión. Es decir, si tú le pones, por ejemplo, un color naranja muy fuerte, un color amarillo, azul muy fuerte, normalmente a ellos estos colores les llaman la atención. Y si les pones un peluche, algún juguetito que haga sonidos también, se los pones, logras fijar la visión y se lo comienzas a mover. Si el niño sigue el movimiento, evidentemente es un niño que tiene una visión que debe ser adecuada, Ahora bien, ya hay temas refractivos, que ahí están todos los errores de la refracción. Errores o defectos de la refracción no se deben llamar enfermedades porque básicamente no son enfermedades. Son correctivos. Ahí tienes la miopía, la hipermetropía, los astigmatismos. Y para eso existe un examen que se llama esquiascopía. Es un examen que se hace a través de un equipo muy parecido al oftalmoscopio indirecto, que se hace una exploración con luz y se va explorando con este equipo que se llama esquiascopio y se va haciendo un movimiento con la luz y tú vas buscando a través de lentes neutralizar las sombras que se van produciendo. Esa neutralización de la sombra te va llevando hacia un diagnóstico del defecto refractivo que va a tener el pequeñito y en base a eso es que puedes corregir. Por eso es que hay niños muy pequeñitos que todavía no son niños verbales, que no se pueden expresar y los vemos con gafas o con lentes de contacto. Hay que ver también la opción de manejo que se le puede dar al pequeñito en dependencia de los padres que tengan, de la habilidad que tengan para poner o quitar un lente de contacto o gafas en dependencia de la edad. Pero son opciones que se pueden manejar en ellos para lograr un mejor adecuado desarrollo visual y que obtengan una buena visión ya en su edad de adolescentes y adultos, digamos, después.
Bueno, esa era una pregunta que a veces causa curiosidad y lo digo es porque yo tengo un niño pequeño que tiene lentes y tiene una edad no verbal y entonces muchas personas me preguntan, ay, pero ¿cómo hicieron para diagnosticarle la enfermedad ocular a tu hijo? Entonces es muy charro como explicarle es que ahora pues hay una cantidad de formas de lograr pues como que podrán los especialistas como tú puedan hacer un diagnóstico. Alain, llega el momento de hacer nuestro primer corte comerciales. Ya regresamos entonces hablando de todos estos temas de enfermedades visuales o de salud visual, sobre todo en niños. Ya regresamos. Para el segundo semestre de 2022, las previsiones climáticas realizadas por el IDEAM muestran que confluirán circunstancias meteorológicas como temporada de lluvias entre septiembre y octubre, temporada de huracanes entre junio y noviembre y el fenómeno de variabilidad climática La Niña. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social, invitamos a la ciudadanía y autoridades a reforzar las medidas preventivas debido a los impactos sociales, ambientales y económicos que se pueden presentar por la concurrencia de estos fenómenos. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Con La Niña, todos podemos prevenir. En esta época de lluvias, desde el Ministerio de Salud y Protección Social, le damos recomendaciones a las empresas de servicios públicos. Actualicen e implementen sus planes de contingencia y emergencia. Realicen los mantenimientos preventivos a las redes de drenaje de aguas lluvias y alcantarillado. Aseguren el mantenimiento oportuno de canales abiertas que transporten aguas lluvias. Que no te enferme la niña. Si estás en una zona con riesgo de inundación, ten en cuenta estas recomendaciones. Primero tu vida y la de tu familia, incluyendo la de tus mascotas. Ten clara cuál es la ruta de evacuación y los puntos de encuentro, o coordínalos con tu comunidad. Atiende los llamados de las autoridades. Procura tener tus enseres en zonas altas. Prevé los riesgos posibles ante descargas eléctricas. Baja los tacos de energía. Ayuda a las personas que estén en situación de discapacidad o que tengan movilidad reducida. Que no te enferme la niña. Regresamos de nuestro corte a comerciales hablando de salud visual en niños y para esto está con nosotros Alain Pérez, él es médico oftalmólogo y corneólogo. Entonces Alain, regresemos hablando de todo este tema. En el bloque anterior estuvimos hablando de los tamizajes o exámenes que se les practican a los niños en esas primeras edades, también las enfermedades que se pueden desarrollar en la primera infancia en la parte visual. Qué rico que ahora habláramos de las alergias que se vienen desarrollando en los niños, porque es muy frecuente que ellos desarrollen alergias en los ojitos. ¿Por qué se desarrollan estas alergias? Mira, está descrito en la literatura que primero hay una etapa en la infancia en la que los niños son un tanto más propensos a padecer de alergias. Hay muchos tipos de alergias y lógicamente usted puede hacer alergia a muchos alérgenos en el ambiente. Pero hay unas alergias que son las que más nos preocupan siempre, que son las alergias de tipo vernal. Son alergias que son alergias bastante severas, se presentan muchas veces en niños muy pequeños, 3, 4, 5 años. ¿Y qué quiere decir ese término? Se les llaman alergias vernales a un tipo de atopia ocular, de alergia ocular o de manifestación ocular de una alergia que va a cursar con síntomas severos de irritación, mucho picor, enrojecimiento. Se habla de empedrado de las papilas tarsales de los párpados, es decir, las papilas que tenemos en los párpados se ponen como si fuera una calle de adoquines, piedritas una al lado de la otra, algo así es lo que se puede ver tanto en las papilas del párpado inferior como el superior, y eso hace que cuando el peque parpadee también la sensación de cuerpo extraño, de piedra, de polvo en el ojo sea muy grande. Fastidioso, sí. Eso puede llegar a generar inclusive úlceras a nivel de la córnea, vascularización de la córnea, pannus corneal, que son cosas que pueden poner en riesgo lógicamente la salud ocular de ellos. Son muy sintomáticas y generalmente se hace un manejo combinado desde el punto de vista nuestro de córnea, con manejo de medicamentos antialérgicos, lubricantes oculares,
A mí personalmente me gusta mandar estos pequeñitos al alergólogo o al inmunólogo para que haga también un manejo y un control desde el punto de vista sistémico que nos ayude a hacer un mejor control de la enfermedad. En las alergias está muy claro que las condiciones medioambientales suponen un factor importante para ellos. ¿Por qué? Porque se ve que la alergia no es igual en los distintos climas. Entonces hay climas que favorecen un poquitico más la alergia. Lógicamente, ciudades con más contaminación también van a haber mayores incidencias de estos cuadros alérgicos. ¿Y qué tememos siempre con las alergias? La cronicidad, que es lo que nos puede llevar a lo que estábamos hablando, a cambios corneales, opacidades en la córnea, úlceras corneales, vascularización, incluso el rascado permanente puede llevar a otras enfermedades ya que pueden traer consigo deformidades de la córnea, como son las ectasias corneales. Ya que tocas el tema de las ectasias corneales, hablemos de eso. ¿Qué son las ectasias corneales, Alain? Las ectasias corneales son entidades que cursan con deformidad de la córnea, de la superficie corneal. Ahí hay un grupo de patologías como son el queratocono, el queratoglobo, la degeneración marginal pelúcida, que cada una va a tener sus características independientes y que se pueden diagnosticar primero el paciente con una ectasia corneal, lo primero que refiere es que ve mal. Ven muy mal. Pero entonces estamos hablando con términos muy técnicos. Sí. La idea es que las familias y las personas que nos vean puedan entender, ¿cierto? Toda la información. Entonces, ¿qué podría ser una ectasia corneal? O sea, expliquémosle como de manera más detallada. Son alteraciones básicamente de la superficie de la córnea que pueden generar aumentos en la curvatura corneal y nos van a traer por lo general curvaturas corneales por encima de 47 dioptrías. Lo normal es que las curvaturas de la córnea estén por debajo de 46 dioptrías. En estas patologías se ven deformidades que encurvan demasiado la córnea y generalmente la encurvan también hacia determinados puntos de la córnea. Entonces, ¿qué producen esto? Un astigmatismo de tipo irregular. Ese astigmatismo de tipo irregular hace que sean pacientes de difícil corrección. Muchas veces se diagnostican precisamente por eso. Pacientes que vienen de edades tempranas con alergias oculares, mucho rascado de los ojos, que en determinada edad empiezan a ver mal. Por lo general son enfermedades de debut en la adolescencia, pero se ven de debut tardío también en edades más avanzadas o en edades más tempranas. Y que por lo general, esa mala visión, el optómetra muchas veces no es capaz de corregirlo adecuadamente. Entonces el paciente llega a ti diciéndote, veo mal, he cambiado muy frecuentemente de gafas y ninguna gafa me sirve. Entonces usted al examen físico va a encontrar signos de esta enfermedad y lógicamente hay diagnósticos, apoyos en medios diagnósticos como las topografías corneales, preferentemente de elevación, que te van a apoyar en ese diagnóstico para poder hacer un manejo oportuno de la enfermedad. Bueno, Lain, ya mencionaste algo que también es muy común en las personas y es el frotarse los ojos o rascarse los ojos muy fuerte. ¿Qué consecuencias puede traer hacer este ejercicio de una manera muy fuerte? ¿O cómo es la manera adecuada de, no sé, de rascarnos los ojos cuando sentimos alguna picazón? Lo que pasa es eso, que los ojos no deben tocarse, los ojos no deben rascarse. Si nos está picando, nos está molestando algo, es signo de que algo anda mal y debemos acudir al oftalmólogo. Ahora bien, una molestia, una pestaña que cayó en el ojo, una basurita que nos cayó en el ojo, si somos capaces de sacarlo quizás con un pañuelito húmedo, con ayuda de un aplicador, de un cotonete, y hay alguien que nos pueda ayudar, listo, perfecto. A veces yo les recomiendo a mis pacientes también que cuando hay mucha sintomatología o se exacerban estas sintomatologías, que hagan buen lavado de los ojos con agua, que se laven bien los ojos para eliminar la sintomatología que puedan tener hasta que puedan ser vistos por un oftalmólogo o al menos por un médico general que también a veces nos puede orientar. Lo ideal es no rascarse los ojos. Dicen los abuelitos que los ojos se rascan con los codos. Entonces, por algo será. Bueno, nunca había escuchado eso, pero sí porque uno generalmente cuando se está frotando los ojos, pues esa es la recomendación, o sea, no hacerlo, no frotarse los ojos, pero es inevitable porque a veces hay una piquiña muy fuerte y también asocian mucho el tema de frotarse o rascarse los ojos con un desprendimiento del iris. ¿Qué tan probable es eso? No, el iris no lo vas a desprender por rascar el ojo, de hecho es muy difícil.
Pueden haber desinserciones iridianas, pero por traumas. Por rascado no, ni siquiera un desprendimiento de retina. Sería muy difícil, muy complejo por este tipo de conductas. Lo que sí, el rascado permanente, lógicamente, no te va a pasar nada porque te rasques los ojos en un momento determinado, una vez, 2 veces, no va a pasar nada, absolutamente nada. Pero sí, el rascado permanente en pacientes con este tipo de patologías puede producir ese tipo de deformidad corneal por el debilitamiento que estás produciendo por la fuerza que produces durante el rascado. Y es lo que puede llevar a futuro a este tipo de deformidades y de patologías corneales que pueden requerir conductas quirúrgicas. Bueno, Lain, te voy a hacer una pregunta que se sale un poquito del contexto de la situación, pero que se me ocurre y me parece también como que es válida para dentro del programa por el público que tenemos, y es, por ejemplo, las mujeres cuando usamos mucho maquillaje, usamos este tipo de productos en los ojos y usamos también desmaquillantes. ¿Qué tan válido o qué tan sano es usar este tipo de productos para desmaquillarnos los ojos para la salud visual del ojo? Valga la redundancia. Yo creo que hay preguntas que no se deben hacer. Esa es una de esas. Bueno, eso es un gran problema. Decirle a una dama que no se maquille, me echas del programa. Igual las marcas de los productos que utilizas. Pero no, a ver, no, yo creo que más que todo es la técnica que se utiliza, tanto para la aplicación como para desmaquillarse. Yo no le diría jamás a una mujer no se maquille, porque además, dígaselo, no lo va a hacer, va a seguirse maquillando. De hecho, tengo pacientes operadas, recién operadas, que les insistes, no te maquilles, tenemos un problema, evita maquillarte, y aún así se maquillan, porque son mujeres. Eso es inevitable. Eso, la vanidad va por encima del tema de salud. Y eso no es evitable realmente. Sí es mucho cuidado a la hora de aplicarlo, que veas bien, que haya las condiciones adecuadas de iluminación tanto para aplicar el maquillaje como para retirarlo. Los pañitos húmedos desmaquillantes yo creo que son una muy buena opción para no hacer daño en los párpados. Y ante el caso de que ese maquillaje se fuera dentro del ojo, lavar adecuadamente el ojo y acudir a un especialista si comenzara a molestar. Bueno, eso es salida de contexto, pues, pero sí se me ocurrió porque a veces no sabemos con qué productos desmaquillarnos, también porque los productos que usamos para maquillarnos son muy fuertes, entonces sí toca como con aceiticos o cosas así, y a veces son causan irritación en el ojo. A veces me ha pasado que uso productos que me dejan como con picazón o ardor en el ojo, y pues también muy interesante que las mamás que nos están viendo sepan qué tan sano o qué no tan sano es usar ciertos productos, ¿cierto? ¿Cómo es la manera adecuada de maquillarnos o desmaquillarnos? Bueno, Lain, retomemos ya. Retomemos con nuestro tema, y veníamos hablando de las alergias y de todo lo que se desprende de esto. También podríamos tocar el tema de los errores refractivos en los ojos. ¿Qué significa esto? ¿Qué son los errores refractivos? Mira, muchos pacientes te llegan a consulta y te dicen, estoy enfermo, tengo una miopía, tengo una hipermetropía. No. Partiendo de esto, tenemos defectos de la refracción o errores refractivos, que ahí entran la miopía, la hipermetropía y los distintos tipos de astigmatismo. Son errores muchas veces hasta incluso del desarrollo ocular, y que se presentan en un alto porcentaje de la población. Eso son los llamados errores que se corrigen con gafas. Sí es cierto que, por ejemplo, está el caso de la miopía degenerativa, que es un crecimiento anómalo y exagerado del desarrollo ocular, ojos que crecen demasiado y que no paran de crecer durante la vida. Esta sí se considera una enfermedad en el caso de las miopías degenerativas o miopías magnas, pero sería en estos casos prácticamente la única entidad que se considera enfermedad. El resto son errores y que son, lógicamente, vicios de la refracción que se pueden corregir. Alain, ya que mencionas este crecimiento excesivo de los ojos, también pasa, o no sé, ya tú me sacarás de mi ignorancia, si es así, que cuando las personas sufren de tiroides, también tienden como a que los ojos se les pronuncien un poquito, o qué tal, ¿es mito o es verdad este tema? No, es cierto, existe una entidad de hecho que se llama orbitopatía distiroidea, pero no va en sí con el desarrollo del ojo ni con el crecimiento del ojo, sino es un tema de grasa retroorbitaria que empuja el ojito hacia afuera, y eso es lo que hace el exoftalmo o el ojito hacia afuera, que lo ves más protuberante hacia afuera. Esas protrusiones oculares o exoftalmos vienen producidas también en pacientes con patologías asociadas al tiroides.
no es el ojo como tal que crece, sino lo que está detrás del ojito en el contenido orbitario lo que lo está empujando hacia adelante. Hacia afuera. ¿Y qué manejo correctivo o preventivo se puede hacer en esos casos? Porque son temas que generan mucha preocupación. O sea, tú estás sana, te diagnostican con tiroides y empiezas a ver que tus ojos se ponen muy grandes, o sea, y no es bonito. Eso hay un tema desde el punto de vista primero del control de la enfermedad, controles con medicina interna, con endocrinología, con plástica ocular, muchas veces también para temas de manejos. Pero sí es un tema muy altamente especializado de la patología en sí. Es decir, no quiere decir que todos los que van a tener una enfermedad tiroidea van a desarrollar una orbitopatía distiroidea. Son enfermedades muy puntuales que le corresponde a cada especialista ya el manejo de la entidad como tal. Listo, perfecto. Alain, estábamos hablando entonces de las enfermedades retroactivas. Entonces ya nos venías mencionando cuáles son, cómo se presentan, ¿tienen cura o cómo se tratan, cómo se manejan? Mira, ahí la edad cumple un factor fundamental porque hay entidades, por ejemplo, los pequeñitos cuando nacen generalmente nacen con una hipermetropía y esa hipermetropía a medida que el ojo desarrolla se va corrigiendo. Los vicios de la refracción, lo importante en esto es diagnosticarlos tempranamente y darles su adecuado seguimiento, manejo y desde el punto de vista correctivo siempre corregir al paciente cuando lo necesite. La corrección lógicamente la puedes hacer en dependencia de la edad a través de gafas o de lentes de contacto que nos puedan ayudar a que el paciente vea adecuadamente en las distintas distancias sin que tenga que hacer un esfuerzo visual exagerado para lograr este objetivo. Desde el punto de vista de cura, digámoslo así, puedes hacer un manejo correctivo quirúrgico. No es que vamos a curarlo, sino que podemos hacer un manejo correctivo quirúrgico. Ahí hay un tema interesante porque se ha hablado incluso a nivel mundial en algunos momentos de la cirugía refractiva en edad infantil. Eso es algo que es un tema, para mí es un tema tabú, yo no operaría jamás a un niño de cirugía refractiva. Generalmente las edades ideales para operar este tipo de defectos refractivos, es decir, para eliminar gafas, lo importante, hay varias cosas. Primero la edad, que sea una edad en que el ojo haya terminado de desarrollar. Hay quienes dicen que después de los 18 años, a mí personalmente me gusta manejar pacientes mayores ya o en los 20 años. Es importante que el defecto refractivo se considere como un defecto estable, es decir, que no hayan progresos de aumentos, de cambios significativos en la refracción. Se pueden tolerar cambios de 0.25, 0.50 máximo, yo no voy a ir nunca más allá, porque si permites un defecto refractivo creciendo más allá de esos valores, tienes el riesgo de que sea un defecto que no se ha detenido aún y que operes un paciente y que al poco tiempo de estar operado comience de nuevo a aparecer el defecto. Entonces, para mí la edad en eso es un factor fundamental. Pacientes mayores de 20 años y con defectos refractivos estables que permitan una adecuada corrección. Ya en pacientes mucho mayores, por ejemplo, mayores de 38, 40 años, ya son pacientes que están en edad présbita. Y hacer ese tipo de corrección a través de la córnea, en lo personal no soy partidario de ello porque la presbicia va a seguir avanzando y puede reaparecer en algún momento el defecto. Gustamos ya cuando son pacientes cercanos a los 40 años esperar un poquitico y hacer una cirugía facorrefractiva que es muy parecido a la cirugía de catarata que se practica, es la cirugía más practicada en el mundo actualmente, en el cual vamos a sacar un cristalino sin que esté opaco todavía en este caso y vamos a colocar un lente intraocular que nos permite hacer un manejo de ese vicio de la corrección, ya sea de una miopía, una hipermetropía o un astigmatismo, que le permite al paciente hacer el resto de su vida con una muy buena visión en las tres distancias, cerca, leja, intermedia y sin hacer uso de una corrección óptica. Hay veces en que el defecto refractivo también es demasiado elevado y el paciente va buscándonos a consulta con el objeto de eliminar sus gafas y no le da por el defecto tan elevado que tiene para hacer una cirugía refractiva corneal. En ese caso también hay opciones como los lentes fáquicos, que son lentes intraoculares que se ponen en presencia del cristalino y que le permiten corregir al paciente esos vicios de la refracción hasta que lleguen a una edad ya en que aparezca la catarata y entonces la cirugía es otra. Bueno, pero súper interesante tener eso en cuenta, Laín, y es que los niños idealmente no se deberían operar, tendríamos que esperar hasta una edad adulta, donde ya tengamos un diagnóstico preciso, exacto, y podamos identificar si
vale la pena y justifica hacer la cirugía o si realmente buscamos otras alternativas como lo que nos acabas de mencionar, que son los lentes y bueno, un sinfín de alternativas que se podrían dar de acuerdo como a cada diagnóstico, ¿cierto? Alain, ya se nos va acabando el tiempo, se nos fue súper rápido este programa y yo sí quisiera que invitáramos a la gente a que te busque, a que te contacte, cómo estás en redes sociales, dónde pueden buscar una consulta contigo. Nosotros tenemos un consultorio especializado en temas de segmento anterior, cirugía de córnea y catarata, que se encuentra en la calle 33 con la 78 en Medellín, en la Torre Médica Espacio, el consultorio 707. Y en redes sociales nos pueden encontrar como Alain Pérez-Ciao. Es el Instagram nuestro y a través de ahí tenemos incluso publicados muchas de las técnicas quirúrgicas que hacemos y aclaramos dudas a través de esos medios también a los pacientes. Bueno, Alain, definitivamente muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Fue un gusto tenerte aquí. Nos encantaría volverte a tener porque tus especialidades pues son muchas y yo creo que tela hay para cortar en este programa, ¿cierto? Entonces, bienvenido siempre y de nuevo muchas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio. No, gracias a ti. En el momento que lo necesites, por acá estaremos. Bueno, bienvenidos siempre y a ustedes también, familias de Ser Mamás. Muchas gracias por estar con nosotros, por conectarse, por no perderse nuestros programas y recuerden que en redes sociales, en YouTube nos pueden encontrar como Cable Plus Televisión Guarne. Ahí van a estar todos nuestros programas que hasta ahora han salido al aire y también nos pueden encontrar a través de las redes sociales del canal Cable Plus Televisión del municipio de Guarne. Muchas gracias por siempre preferirnos y acompañarnos en cada emisión de nuestro programa Ser Mamás. Hasta pronto.